y surgieron ya las primeras repercusiones, por eso estamos en contacto con Héctor Recalde, el diputado, para que nos dé su visión de este veto que acaba de anunciar el presidente de la Nación. Recalde, buen día. Buen día, ¿cómo le va, Rigor? ¿Qué dice? Bien. Bueno, con todo respeto al presidente de la Nación, mi lectura es que esto de ninguna manera es una ley contra los argentinos, en primer lugar. Bien. En segundo lugar, quiero decir con toda claridad que es un derecho constitucional del presidente vetar. Pero también le digo que la Constitución no consagra solo ese derecho, también consagra otros derechos, no solo para el presidente, sino también para los trabajadores. Por ejemplo, el artículo 14 bis, que habla de que uno de los derechos que tienen es la protección contra el despido arbitrario y la estabilidad del empleado público. Que esta ley trató de preservar, la ley que votamos en el Congreso, trató de preservar estos derechos, pero también viola tratados internacionales de derechos humanos, el veto, y por último, también en cuanto a la Constitución Nacional, viola el artículo 75, inciso 19, porque es la facultad que tiene el Congreso es de proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social. Y preservar el empleo responde precisamente esto, a proveer lo conducente al desarrollo humano y el progreso económico con justicia social. Un trabajador sin empleo no puede gozar de estos derechos. Y el presidente lo que ha hecho es vetar estos derechos de los trabajadores. Una decisión que no sorprende, porque ya lo había anticipado Recalde el presidente Mauricio Macri, que iba a vetar esta ley. ¿Qué posición van a tomar ahora ustedes? Nosotros vamos a tomar todos los recaudos que la ley nos permite. El primero de ellos es intentar ratificar la ley en contra del veto. Esto se necesitan los 2/3 de ambas cámaras. Sí. Obviamente sabemos que en la Cámara de Diputados vamos a tener más dificultades que en la Cámara de Senadores, pero vamos a agotar todos los recursos dentro de la ley. También digo, como dije en el discurso que me tocó en el cierre del debate, el presidente no podía, respetando la separación de poderes, ir amenazando mientras discutíamos en el Congreso con que iba a vetar la ley. Podría haber ejercido, si él entendía que era su derecho, en el momento oportuno, que era después del tratamiento de la ley, y no amenazando durante el tratamiento de la ley. Creo que, por otra parte, si él entiende que es un derecho, también existe la figura del abuso del derecho, y ya la Corte se ha pronunciado en otras oportunidades en la inconstitucionalidad de algún veto presidencial. Perdón. Pero la verdad que es una noticia que, por más que preveíamos que podía suceder, no deja de entristecernos, ¿no? ¿Usted cree que esto va a desembocar en un paro general por parte del sector del gremialismo? Mire, el mismo respeto que yo le pedí al presidente de las incumbencias del Parlamento, lo tengo yo con las centrales sindicales. Entonces ellos decidirán qué es lo mejor, lo más conducente para defender los derechos de los trabajadores, ¿no? Recalde, desde el oficialismo también piensan, dice, tenemos esta ley que impide el desempleo, que impide los despidos y una doble indemnización. Esto no va a permitir que vengan las inversiones durante ese plazo de 6 meses que tenía vigencia la ley. Solo Mire, 6 meses, cuando la economía es floreciente, sí, las inversiones vienen. No hay ley que favorezca a los trabajadores que impida que un empresario que ve que es un gran negocio trabajar en la Argentina, venga y haga inversiones. Lo que pasa es que las inversiones que están viniendo son las de la timba financiera, porque si usted está pagando a través del ROFEX, está pagando 38% de interés, vienen los capitales golondrinas, cambian los dólares por pesos, hacen inversiones y después se llevan más dólares. Así que, mire, el derecho de los trabajadores ni crea ni destruye empleo. Es la política económica. Y hasta ahora, lo que está pasando, me dijeron que hoy habían despedido a 700 trabajadores de Renatea. Sí. Entonces, la verdad está en los hechos. Las encuestas dicen que no hay familia que no tenga un pariente o un amigo que haya sufrido un despido. Lo admitió el propio presidente cuando convocó, en un gesto, la verdad, inconducente, a los empresarios a que no despidan por no sé cuánto, por 90 días, creo que le pidió. Al día siguiente Carlos Blaquier despidió en el Ingenio Ledesma, Mazarín Particular les despidió. Bueno, en Cresta Roja lo reprimió a los trabajadores primero, y de los 3.500 trabajadores que despedidos, la verdad que es bueno, pero solamente menos de la mitad fueron reincorporados, o la mitad.
Recalde, desde el inicio de esta cuestión siempre hubo allí un enfrentamiento entre, primero, el número de despedidos. El gobierno habla de un número y la oposición habla de otro número. Y paralelamente, la apreciación que ha tenido Cambiemos de esta ley antidespidos es que en realidad era una suerte de puja política. No, no hay puja política. Lo que hay es una defensa de los trabajadores que además ha sido toda la vida. La misma posición la tuvimos toda la vida los que defendemos trabajadores. Sí. O sea que no es una coyuntura. Y ya terminó, en todos casos si hay una puja política, terminó, y nosotros vamos a seguir defendiendo a los trabajadores. No hay puja política. Yo quiero, en lo personal y con toda claridad, que al pueblo le vaya bien. Y si al pueblo le va bien, le va a ir bien al gobierno de Macri. Pero quiero que al pueblo le vaya bien. No le va bien al que está despedido, no le va bien al compañero del despedido que está temiendo que lo despidan a él. Esta es la realidad. Esto lo pasamos, lo vivimos. Yo lo viví en los 90, que no me lo cuenten. Recalde, lo sufrí en el 76, sí. Que no me lo narren. ¿Qué evaluación hacen ustedes con respecto al tema de desempleo? ¿Van a seguir sucediéndose o ocurrió esta escalada de desempleo y ahí se va a mantener y entramos en una meseta? Mire, yo no quiero generar expectativas negativas, pero me da la sensación de que el modelo de un gobierno que gobierna para los ricos, para ser claro, necesita de lo que se denomina el ejército de reserva, que es la desocupación, un país para pocos, con poca inclusión. Mire, yo en la campaña electoral, había sacado una gacetilla donde decía ¿por qué un trabajador no puede votar a Macri? Porque el PRO, en los proyectos legislativos, votó normalmente en contra de los trabajadores. Votó en contra, nosotros pedíamos en un proyecto de ley, la sanción contra, le doy un ejemplo muy clarito, la sanción contra la discriminación salarial de la mujer. Cuando era jefe de gabinete, vetó una ley aprobada por la legislatura por mayoría absoluta, incluso por el PRO, que establecía la obligación de que haya semáforos para ciegos. Entonces, bueno, esta es una filosofía con la que yo no comparto. Por eso, decíamos, hay dos modelos. Bueno, ganó el pueblo con el 51%, votó este modelo y nosotros somos absolutamente respetuosos de las decisiones del pueblo. El 49% votó en contra. Yo creo que el ingeniero Macri tiene que gobernar para el 100%. En caso que no prospere este nuevo intento por, que sea ley finalmente, ¿están pensando en presentar otro proyecto para cuidar el empleo? Bueno, las decisiones que vamos a tomar en adelante, las primeras son defensivas. Sí. Incluso no solamente en el ámbito del Poder Legislativo, sino también en el Judicial. Pero bueno, vamos a seguir analizando porque el objetivo es defender los puestos de trabajo. Además, con toda autenticidad, como hablo siempre, esto de definir la ley de la doble indemnización no es lo que a mí me gusta. Acá se establece el derecho del trabajador a la reincorporación en el trabajo. Y se le otorga también como opción la doble indemnización. De todas maneras, digamos que con el nivel de poder adquisitivo de las indemnizaciones está tan lejos de lo que era en el peronismo. Se lo digo rápidamente. En 1946, gobierno del general Perón, la indemnización mínima por despido equivalía a que el trabajador podía comprar 3.333 kilos de pan. Hoy son 6.060. Vamos a ver cuando se aplique, todavía no analicé a nivel de los precarios aumentos que se dieron en el Consejo del Salario. Absolutamente insuficiente el aumento del salario mínimo vital y móvil. Pero no llega a comprar, aún con el aumento de la primera etapa del salario mínimo vital y móvil, estos 3.333 artículos no llegan a 200 kilos de pan, Sí. Entonces, esta es la realidad del poder adquisitivo del salario del trabajador. Y además quiero decir, dejen de mentir, porque todos los convenios colectivos de trabajo durante 2003 al 2015, sea cual sea la consultora económica que daba el índice de inflación, todos los convenios colectivos superaron el índice de inflación, salvo en un año donde empataron. Pero en general siempre se superó, o sea, no perdió, gracias a la vigencia de los convenios colectivos, que fue obra de Néstor Kirchner, los trabajadores pudieron defender con los convenios colectivos su poder adquisitivo de salario. Recalde, ¿qué análisis hace usted con respecto a la situación en que quedan las pequeñas y medianas empresas? Nosotros presentamos un proyecto, porque coincidíamos con el Frente Renovador. Es más, Kicillof estuvo trabajando con La Baña para ver si podíamos llegar a un acuerdo, mejorando en cuanto a nuestra posición
el proyecto de ley pymes del Frente Renovador. Así que ahí tenemos coincidencia. Esperemos que ahora, lo dije también en el recinto, todos aparentemente, no solamente el Frente Renovador y nosotros, sino otros bloques de oposición, y también el oficialismo está hablando de proteger a las pequeñas empresas. Bueno, veamos cómo hacemos con el tarifazo, veamos cómo hacemos con la apertura de las importaciones, veamos cómo hacemos con los créditos preferenciales para las micropymes. Esas son tareas, ahí estamos atacando el fondo de la cuestión, no defendiendo a los trabajadores para que no los despidan, para que no pierdan su puesto de trabajo, defendiendo realmente a las micropymes, diferenciando entre los diferentes, no diferenciando entre los iguales. No hay trabajadores pequeños, trabajadores medianos y trabajadores grandes, son todos iguales. Démosles mejores posiciones a las micropymes, no les saquemos derechos a los trabajadores. Esta es nuestra concepción. Ojalá realmente esta misma semana que viene podamos definir un proyecto unívoco y toda la oposición presentar un proyecto, y si el oficialismo acuerda, mejor todavía, salvo que después la vete Macri, ¿no? Ahora, también quiero decir, sí, este veto de Macri va a provocar el veto de los trabajadores. Recalde, muchísimas gracias por el gracias a usted por haber llamado.